Antes de empezar con cualquier proyecto debemos de tener nuestras ideas claras. Formar esquemas suele ser una gran ayuda para obtener soluciones a nuestros problemas. También suele ser de ayuda la imaginación. Las dos anteriores suelen ayudarnos de manera mental a solucionar nuestras dudas. El proceso creativo está compuesto por 5 etapas: la preparación, incubación, iluminación, verificación y difusión. En la preparación, sabemos que es la búsqueda de información y todo lo relacionado con el tema a tratar. En la incubación es la etapa de la hipótesis y sus comprobaciones. Iluminación es el momento donde se ve la posible solución y sus derivados. Verificación: se pone a prueba la solución y sus resultados. Y por último, en difusión, se da a conocer la solución a todo, especialmente al público. Redacción creativa: es la escritura creativa que apoya a la promoción de productos y servicios. En ella podemos usar nuestra creatividad sin límites. Esta escritura no es literal. ¿Cómo superar el bloqueo creativo? Debemos de evitar la sobreocupación, analizar el origen del problema, evitar el cansancio y evitar el agotamiento mental. Cuando no tenemos ánimos de seguir creando o nos falta ánimos para seguir intentando recrear algo original, debemos de evitar la sobreocupación. Analizar el origen del problema. Algunas causas del bloqueo pueden ser el estrés, el miedo y la autoexigencia extrema, cansancio y agotamiento mental. Debemos de relajarnos, divertirnos y buscar nuevas ideas. Brief. ¿Qué es el brief? El brief nos brinda instrucciones a utilizar en las campañas, nos brinda los objetivos que necesitamos para cumplir nuestra meta final. En el brief podemos analizar lo que es el producto, el servicio y el mercado. Estos 3 elementos son muy importantes a la hora de pensar y crear nuestro brief. La elaboración del brief consta de 3 etapas: brief de producto, agencia y publicitario. En el brief de producto, aquí vemos todos los datos de la empresa y su estrategia de marketing. En el brief de agencia, luego de obtener la información del cliente, se establecen los medios en el cual se anunciará el producto. Y por último, el brief publicitario. Aquí se abordan las estrategias a tomar, categoría de producto, marca y producto. Descripción conceptual. Beneficio básico. Aquí nos planteamos los beneficios del producto, sus diferenciadores. Nos enfocamos en solo una característica referencial. Evidencia de apoyo. Se esperan los aspectos de la característica importante. Se apoya a los beneficios del mismo producto. Y en el reason why son los componentes básicos de los 2 incisos anteriormente explicados en términos conceptuales. ¿Qué es el público objetivo? Son las personas a las cuales el producto va dirigido. Características del mismo ayudará a saber más del mismo. Perfil demográfico, perfil pictográfico, consumidor, decisor y comprador. ¿Qué es el mercado? Es la competencia. Son las características, estrategias introductorias. El producto está en forma primaria, que son los productos similares. La forma secundaria son los productos similares pero beneficios distintos. Y genérica son los productos similares pero satisfacen la misma necesidad. ¿Qué es segmentación? La segmentación es cuando se divide el mercado en diferentes conceptos, en marca, precio y presentación. Y la participación, aquí se investiga en las marcas poderosas del mercado. Aquí existen 2 términos, los cuales son share of market y share of voice. En share of market es cuando participa el mercado y en share of voice es cuando participa pero de forma publicitaria. En la dimensión, aquí es cuando se discute si es efectiva la introducción de una nueva marca. Aquí son dos importantes términos los que se deben tratar, el cual son el volumen y el valor. Y la estrategia de marketing, aquí los diferentes componentes son la distribución, el precio, la política de stock, estrategia de comunicación, target y posicionamiento. La estrategia creativa, aquí se define cómo será la manera creativa de lo que se quiere decir. En la estrategia de medios, las maneras en las cuales el mensaje será compartido con el target, efectos de estrategia, plan medios, que son planes durante el año, pauta de medios, que es a corto plazo, y racional de medios. En la estrategia de promoción, aquí se ven todo el plan de promoción y las actividades para dar a conocer el producto. En las clases de objetivo, aquí se buscan las ideas para elaboración de las piezas gráficas,
son necesarios para crear mensajes precisos y originales. Son propósitos no tan definidos, perfeccionan algo que ya existe y aprovechan una oportunidad. Los objetivos de carácter múltiple, cuando existen varios objetivos que se conectan entre sí. Aconsejable solo un objetivo. En técnicas que podemos utilizar para poder realizar todas las demás actividades son las técnicas de aprendizaje, las cuales son una llamada técnica de la inducción. La misma palabra quiere decir inducir. Son las palabras o imágenes inductoras. Aquí debemos buscar imágenes inductoras, imágenes y asociarlas entre sí. Por último, entre ellas solucionarán el conflicto. Objetivo creativo o foco creativo es cuando se generan ideas siempre redactando en una sola frase. Y por último, el sleep writing. Aprovecha el poder del sueño. Se trata de plantearse todo sobre el tema antes de irse a dormir. Anotar todo lo que se nos ocurra durante la noche. Circuito de comunicación. Aquí está el emisor, receptor y mensaje. El emisor es cuando una persona genera mensajes hacia una persona y el receptor es quien recibe el mensaje, sea para él o no. Y mensaje, lo que uno quiere decir al emisor, transmite al receptor oral, escrito o gestual. Código. Refiere al sistema de signos a través del cual se construye un mensaje. Incluye un conjunto de signos y las reglas que indican cómo combinar esos signos. Se pueden encontrar signos simples como el semáforo, que consta de 3 signos, rojo, amarillo y verde. Existen códigos más complejos. Un ejemplo de ellos son los códigos lingüísticos en base a palabras. Son importantes ya que permiten construir los mensajes más complejos. Todos los idiomas son considerados códigos lingüísticos. Los códigos lingüísticos se dividen en lengua oral y lengua escrita, y los no lingüísticos en gestos, señas, dibujos, sonidos, luces, colores, etc. El canal es el medio físico que permite que el mensaje llegue del emisor al receptor. Se determina por el código que utiliza. Un ejemplo como los mensajes sonoros, como la lengua oral, tiene como canal el aire, ya que el sonido se propaga en la atmósfera. Por su parte, los mensajes escritos, como por ejemplo la lengua escrita o el dibujo, pueden tener como canal un papel, pared o cualquier superficie. Los gestos y las señas, por su parte, los gestos y las señas tienen como canal el cuerpo humano. Sin canal no hay mensaje. Los medios masivos de comunicación se entienden como un fenómeno que encuentra relacionado con la evolución del canal a lo largo de los siglos. El diario, la radio, la TV, internet, entre otros, permiten acceder a la información de manera rápida. Requisitos de los mensajes comunicativos. Para que un mensaje pueda ser eficaz y no sufra deformaciones, es necesario que cumpla con estos requisitos. Credibilidad. Para que la comunicación establecida por el mensaje del receptor sea real y veraz, es necesario que se descubra fácilmente el objetivo del mismo. Utilidad. La finalidad de la comunicación será dar información útil que sirva a quien va dirigida. Claridad. Para que el receptor entienda el mensaje es preciso que el mismo se transmita con simplicidad y nitidez, continuidad y consistencia. Para que el mensaje sea captado, se emplea la repetición de conceptos de manera que a base de la continuidad y consistencia sea posible que penetre en la mente del receptor. Adecuación en el medio. Es el proceso para establecer comunicación con los receptores. Es necesario emplear los mejores canales que se pueda. Comunicar los mensajes de manera eficiente. Para que un mensaje llegue, sin importar el tipo del que se trate, es necesario que se construya de forma eficaz. El mensaje eficaz. Como parte fundamental en el proceso de comunicación, es preciso saber elaborarlo, teniendo en cuenta todos los elementos que intervienen: emisor, receptor, mensaje oral, canal, código y medio. Para comunicar con eficacia hay que pensar primero el qué y el cómo. Esto quiere decir qué se va a dirigir y cómo se va a decir. Aspectos básicos del mensaje eficaz. Son 7 aspectos a los que se deben atender para lograr un mensaje eficaz. 1. El mensaje central. ¿Qué se quiere comunicar? ¿Cuál es el mensaje principal y cuál es el secundario? 2. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin y para qué? 3. El receptor. ¿A quién va dirigido? ¿Cómo es el público objetivo? ¿Cuáles son sus características? 4. El aporte y novedad. El mensaje tiene que ser un elemento diferenciador que aporta de novedoso. 5. La actualidad. Es aquello que interesa, lo que preocupa en un momento determinado. 6. El canal. Se refiere al medio elegido para transmitir un mensaje. 7. El momento. Las circunstancias en que se lanza un mensaje son de suma importancia. En este sentido, cabe preguntarse: ¿resulta oportuno, necesario e importante lo que se va a contar?
es momento adecuado para hacerlo. 10 normas que se deben de poner en práctica para desarrollar mensajes eficaces. 1. Conocer a la audiencia. 2. Conocer a su entorno político y circunstancias. 3. Mantener los mensajes simples. 4. Hacer uso de ejemplos y citas de la vida diaria. 5. Utilizar un lenguaje preciso, poderoso y con verbos activos. 6. Utilizar datos y cifras de forma precisa y creativa. 7. Adaptar el mensaje al medio que lo rodea. 8. Dejar que la audiencia llegue a sus propias conclusiones. 9. Animar a la audiencia a pasar a la acción. 10. Presentar posibles soluciones. La publicidad y su mensaje. Los objetivos mismos de cada publicidad ayudan a definir la idea del mensaje, pero el diseño mismo implica determinar qué se dice y cómo se dice. Es en gran medida una actividad creativa que requiere ingenio y arte. El concepto del mensaje publicitario. La publicidad de producto, el mensaje puede referirse a alguna característica propia del producto y alguna razón que lleve a su compra. En el caso de la publicidad institucional, puede apelarse a los fines sociales que cumple la entidad y su capacidad innovadora a su contribución a una determinada área de la sociedad. Características generales. El proceso de la comunicación publicitaria no es simple. Se trata de un proceso complejo. El elemento esencial es el receptor al que se hace llegar un mensaje atractivo. Este proceso es de característica unidireccional. Parte del emisor, el anunciante, y no se espera respuesta verbal alguna por parte del destinatario. Se llama público objetivo o target a aquel que es potencial comprador de un producto. El emisor puede ser considerado como múltiple. En un texto publicitario se cumplen prioritariamente las siguientes funciones. 1. Función apelativa. Esta función centra el mensaje en el destinatario con el objetivo de persuadirlo para modificar su actitud. 2. Función poética. La intención de esta función es que el destinatario repare en aquello que se le intenta decir. El texto publicitario puede emplear diferentes mecanismos para lograr esta función. 3. Función referencial. Una publicidad no hace más que presentar el producto por medio de la imagen, texto o ambas a la vez. Función fática. Lo que le interesa al publicista es que el canal de transmisión se encuentre disponible. Esto se debe a que justamente eso es lo que le asegura que la comunicación se esté produciendo. En un mensaje publicitario es posible encontrar diferentes códigos integrados. Lo lingüístico y lo no lingüístico, sonidos e imágenes, forman un todo. El código icónico de relevancia vital en la publicidad ofrece dos mensajes. Mensaje denotativo, que es referencias analógicas del producto, y mensaje connotativo. Se impregna al producto de valoraciones y sensaciones emotivas para así generar la atracción y la actitud. Características lingüísticas. El mensaje publicitario se distingue por su economía expresiva y por su cuidada elaboración. El mayor grado de condensación se consigue a través del eslogan. Los mensajes publicitarios pueden pretender 1. Motivar. Se llama la atención sobre el producto y sobre el anuncio. 2. Grabar. Remite a una serie de mecanismos que pretenden hacer recordar. 3. Persuadir. Se argumenta con la intención de convencer. Formulación del mensaje publicitario. El mensaje publicitario se formula tal como sucede con cualquier otro mensaje, por medio de palabras, ilustraciones, imágenes o sonidos. Todo esto implica un proceso de codificación. El texto o copy se refiere a las palabras contenidas en un anuncio. Nunca escribas un anuncio que no querrías que tu familia leyera. David Ogilvy. Estructura del mensaje publicitario en diferentes medios. Gráfico. En líneas generales, el anuncio publicitario impreso presenta una estructura de 4 elementos. 1. El titular o encabezado. 2. Ilustración o imagen. 3. Cuerpo de texto. 4. La firma. Audiovisual y radial. El mensaje publicitario puede verse vehiculizado a través de un spot. La mayor parte de los anuncios mantienen una estructura muy lineal, bastante clásica. El comienzo debe invitar al espectador a que continúe viéndolo o escuchándolo. En el medio del anuncio se lleva a cabo el discurrir de los acontecimientos, acciones que van ligadas a su comienzo. El final es la solución o la resolución. A veces conviene terminar con un giro inesperado para sorprender al destinatario. Este momento debe coincidir con el momento en el que se muestra la marca o el producto. Requisitos del mensaje publicitario. Para que el mensaje publicitario sea efectivo debe cumplir con los requisitos, los cuales son 1. Informar. 2. Captar la atención. 3. Ser comprendido. 4. Crear interés.
5. Persuadir. 6. Ser creíble. 7. Inducir a respuesta. Y 8. Ser recordado. Tips de redacción creativa para mensajes publicitarios. Escribir es una forma de usar el lenguaje y una manera de realizar acciones para alcanzar fines determinados. A continuación se brindarán algunos consejos y prácticas que ayudarán al desarrollo de la tarea creativa del redactor publicitario. 1. No confundir el concepto e idea. El concepto es el qué y la idea representa el cómo. El concepto es algo del que se hace referencia al mensaje, mientras que por su parte la idea refiere a la forma de decir el mensaje y de comunicar el concepto. 2. Conocer a la audiencia. Para que un mensaje interpele a su destinatario de forma correcta, es importante saber a quién se le está hablando. 3. Localizar. 4. Contextualizar. En un mensaje creativo publicitario será necesario contextualizar los datos y las fechas, dar referencias explícitas cuando sea necesario. 5. Historizar. Se refiere a contextualizar en el tiempo. 6. Emocionar. Conectar el mensaje con el receptor es una gran forma de crear mensajes publicitarios efectivos. 7. Si es breve, 2 veces bueno. Ser breve es una buena cualidad deseable en los mensajes publicitarios. 8. Leer, leer y leer. La lectura es una gran forma de alimentar el alma de cualquier redactor y de fortalecerla. 9. Escribir, escribir y escribir. Como todo oficio, la escritura se aprende y mejora con la práctica. Equivocarse y compartir. No hay que tener miedo al error. Equivocarse ayuda a aprender. 11. Tener miedo. El miedo, como toda emoción, es un motor de escritura. 12. Tiempo y paciencia. Darse tiempo para escribir es un punto esencial. Practicar los géneros y subgéneros ayudará a crear redactores más fuertes y mejor preparados. 13. Imaginación. En este sentido es muy recomendable pensar y revisar los imaginarios de los miembros del público objetivo para producir mensajes. 14. Respetar al público. Dejarlo pensar. Hay que darles al público lugar a que piense. Dejarlo pensar puede convertirse en una buena estrategia. 15. Juego. Las actividades lúdicas estimulan a la creatividad. El eslogan. El eslogan se convierte en un elemento imprescindible en la comunicación. Define como una frase que incluye la esencia de la marca, su personalidad y posicionamiento. Todo un eslogan debe estar regido por el siguiente patrón: brevedad, facilidad de pronunciación y de recuerdo. Debe tener un sentido positivo, contener la misión de la marca, ser capaz de perdurar en el tiempo, poder emocionar y conectar con su público. A la hora de la creación de un buen eslogan intervienen dos factores muy importantes. Por un lado, el estratégico de la empresa y por el otro, el factor creativo. Características de un buen eslogan. Declara verazmente los principales beneficios de un producto, servicio o empresa. Es difícil de olvidar, se adhiere a la memoria. Destaca las diferencias del producto en cuestión y el de otras firmas. Ayuda a generar una personalidad distintiva. Da una impresión creíble, no exagerada y logra que al consumidor se sienta bien. Es capaz de generar un deseo o una necesidad en la persona. Técnicas de redacción creativa para formatos on y offline. Formatos offline. Gráfica. Los avisos publicitarios gráficos son textos funcionales que tienen por objetivo difundir la idea o un producto para ser captado por el receptor a través de la vista. Algunas características de los avisos publicitarios son: las líneas generales presentan una idea directa, precisa y breve. Asimismo, se puede recurrir a los elementos expresivos de idioma a través de construcciones en frases ingeniosas o eslogans, con el fin que el emisor las pueda recordar fácilmente. Utiliza el lenguaje gráfico como recurso expresivo. De esta manera, diagrama el texto escrito en el espacio, juega con las tipografías y tamaños de las letras, con los colores, las líneas y curvas. Presenta muchas veces ilustraciones o fotografías que forman parte del todo diagramado. Elementos de un anuncio publicitario gráfico: encabezado, eslogan, puntos auxiliares, texto de apoyo, imagen, pie de anuncio, identidad gráfica. Consejos para escribir un anuncio publicitario gráfico creativo. Para lograr que un texto impacte, será necesario cumplir con condiciones muy rigurosas. Para lograrlo, los redactores publicitarios deben construir textos y frases de fuerza de acuerdo a los objetivos trazados por el cliente. A continuación se presentará una serie de reglas a tener en cuenta al momento de escribir un anuncio publicitario gráfico. Título.
La mayoría de personas tan solo leen los titulares de las noticias. Por esto es importante que el título sea llamativo. Provocar. El texto tiene que tener una invitación para utilizar el producto o servicio de forma amena. Diferencia. Es vital que el texto aclare la diferencia que tiene de otros productos o servicios similares. Claridad. Debe ser capaz de describir con la mayor claridad posible las características y ventajas de aquello que ofrece. Texto. En lo posible, el texto debe ser corto y explícito. Se deben usar pocas palabras para transmitir el mensaje que se quiere. Producto. El texto debe hacer referencia al producto concreto. Se deben evitar las mentiras y falsas promesas. Informar. Se debe informar al consumidor dónde y de qué manera se consigue o compra el producto o servicio en cuestión. Prensa diaria. Es conocido por los consumidores como periódico o diario. La prensa es el medio en el cual la publicidad toma forma por medio de las redacciones de anuncios preferentes, anuncios generales, clasificados, anuncios por palabras, comunicados y suplementos, entre otros. La publicidad ha encontrado en el lenguaje de la prensa un medio de comunicación de ámbito y personalidad propia, ya que la prensa diaria tiene mayor impacto ante cualquier otro medio. Revistas. Se trata de todas aquellas publicaciones que representan una periodicidad de publicación de una semana o más, que son adquiridas por el lector a través de una suscripción. Dado a su contenido, son muy diversas. Es por ello que se clasifican en 3 tipos. 1. Información general. 2. Femeninas. 3. Especializadas. Los 2 primeros tipos tienen un alcance nacional indiscriminado, por lo que el último admite todo tipo de variedades y alcances locales. Aunque las revistas no son publicaciones diarias, suelen ser muy atractivas para el lector, ya que gracias a la permanencia del mensaje, estas pueden ser conservadas por algún tiempo y ser releídas varias veces. Televisión. Cuando se habla de anuncios publicitarios, se engloban dentro de la categoría diferentes formatos. Los más usuales son el spot, la sobreimpresión y telepromoción. Otras formas disponibles de publicidad por televisión son el bartering, infocomercial, publireportaje y patrocinio. Tipos de anuncios de TV. Al momento de crear un anuncio publicitario para TV, lo esencial es lograr que transmita de forma adecuada el mensaje. A continuación se repasan algunos tipos de anuncios publicitarios para TV: cabezas parlantes, testimoniales, escenas de la vida real, trozos de cine, el problema, solución, demostraciones, razones, la analogía, el símbolo visual, spots musicales y emoción. Guión. Se trata de un texto escrito con una estructura en la que se presenta todo lo que conforma una obra audiovisual. Se trata de la forma escrita de la propuesta audiovisual. Narra la trama, define a los protagonistas, señala la música, define la locución, reclama los efectos especiales y las técnicas de producción, entre otras. Existen 2 clases de guiones: el guión literario, que consiste en la redacción ordenada y lógica del tema a tratar, y el guión técnico. El guión técnico es la transcripción de planos cinematográficos de las escenas definidas en el guión literario. Pasos para realizar un guión. El armado de un guión para comercializar de TV se reconoce un proceso lógico. Al definir este proceso, es posible se señalan 6 etapas. 1. Idea matriz. 2. Storyline. 3. Definición de personajes. 4. Acción dramática. 5. La voz en off. 6. Script o guión. Planos y movimiento. Un plano puede ser definido como la mirada de la cámara en cada posición que adopta frente a un objeto. Un plano está constituido de 4 elementos. Encuadre. La imagen debe cubrir los espacios más importantes de la pantalla con una distribución equitativa y balanceada para mantener un equilibrio visual. Ángulo. Es la posición de la cámara ante el objeto. Campo. Es el espacio real donde se tiene lugar a la escena, toma o plano de un objeto o sujeto perceptible. Tiempo de duración. Refiere a la oportunidad de permanecer en el punto importante de algún objeto. Los diferentes momentos de realización: 1. Preproducción, 2. Producción y 3. Postproducción. Las 3 áreas más importantes en la finalización de un producto audiovisual son: 1. Edición. Es el conjunto de operaciones realizadas sobre el material grabado para obtener la versión final y definitiva del spot. 2. Sonorización. Es la construcción de la banda sonora por medio de la unión de diferentes elementos como voces, sonido ambiente, música y efectos de sonido. Efectos visuales. Remite a la creación
creación de ilusiones ópticas por medio de manipulación de imágenes grabadas. El cine es un medio de comunicación masivo del que la publicidad saca muy buen provecho. El cine se explota por medio publicitario desde sus inicios. Esto se debe a que se favorece por dos hechos. 1. La concentración de personas en una sala dispuesta a ver una película. Y 2. Los ingresos obtenidos de las películas se les suman los ingresos procedentes de la programación de los mensajes publicitarios. Características del cine. El cine se transforma en un instrumento publicitario que tiene su propio comportamiento. Entre sus mayores características se puede mencionar presentar cobertura de alcance nacional, ofrece poca audiencia y muy heterogénea condicionada por la categoría local y por la película que se proyecta, presenta un elevado costo por cada 1000 impactos, brinda mensajes largos comparados con la televisión de 1 o 2 minutos, trabaja a partir de una pantalla grande, lo cual genera poca certidumbre respecto a los primeros planos. Procesos de concentración directa. Se ha convertido en un soporte publicitario sistematizado y estandarizado. Radio. La cuña radiofónica es el formato más usual de la publicidad en la radio desde hace años. Se conceptualiza como un anuncio pregrabado, autónomo en contenido, con una duración media alrededor de 30 segundos. Características de la radio cuña o cuña radiofónica. Podemos encontrar que la radio indica que una de sus formas, la cuña radiofónica, es la más utilizada en la publicidad desde hace muchos años. Para esta no existe una definición que lo limite, además de que sus características son importantes para adaptarse perfectamente a las necesidades de cada producto o servicio. Encontramos entre las características ser conciso, llamar la atención, contactar el tiempo suficiente para promover o vender el producto, repetir datos de contacto, seleccionar formato creativo, adecuar el mensaje al grupo objetivo, escribir para el oído y para la vista. Los elementos que lo componen son la voz, la música que puede ser original, preexistente, de archivos, adaptaciones musicales de obras existentes y la música grabada. Efectos especiales, el silencio, que puede utilizarse en pocas ocasiones. Se encuentra también que la creación de una cuña radiofónica solo se puede lograr si se domina cada uno de los elementos de forma correcta y dentro del trabajo diario de una agencia de publicidad, que el tiempo dedicado a crear textos publicitarios para el radio es infinito o bien a veces inexistente. Nos muestra consejos. Algunos de los consejos que se muestran para la creación de la cuña radiofónica: primero, escuchar, expresar de forma diferente, encontrar las diferencias, usar 25 palabras en 10 segundos y elegir la voz. Publicidad externa. La publicidad en exteriores también se menciona como medio visual, como sabemos muy habitual, con la intención es de reforzar el nombre de una marca. Medio visual habitual que refuerza el nombre de una marca. Dentro del curso existen 5 áreas que se tienen que tomar en cuenta al formular el plan de publicidad exterior, como lo es la disponibilidad, cobertura del mercado, rentabilidad y refuerzo del programa, niveles de alcance y frecuencia e inspección. Tipos de publicidad externa. Los tipos de publicidad externa son mencionados y podemos encontrar tableros de carteles, carteles de 8 hojas, afiches, espectáculos, publicidad de tránsito. El curso cuenta con los pasos para la ejecución de la publicidad exterior, haciendo efectivo el plan, al igual que podemos encontrar los tips para los diseños de los carteles publicitarios de exteriores de alto impacto. La tipografía. Uno de los tips que nos evitará muchas dificultades en la elección es la elección tipográfica, pues como se menciona en el curso, la legibilidad según el cuerpo es importante para que tanto títulos, subtítulos, textos centrales e información puedan leerse sin problemas. La legibilidad es muy importante. Publicidad en el universo online. Uno de los temas que se encuentran y que es muy relevante para esta era de tecnología es la publicidad en el universo online, como banners, email, marketing, website o cyberspot. Sin embargo, no son los únicos formatos disponibles, ya que podemos encontrar los videos, publicidad móvil, anuncios flotantes y los pop-up. Nos muestra cómo escribir una publicidad online de la mejor manera, además de realizar algo atractivo para el usuario y cómo cubrir las necesidades del espectador mediante la información dentro de la publicidad. Incluir técnicas para mejorar los resultados de la redacción de los anuncios en internet y los consejos para lograrlo. Publicidad en redes sociales. Una de las formas de los canales de comunicación más utilizados es el de las redes sociales, donde se utiliza el método SMART, que en siglas en inglés se traducen: específico, medible, realizable, relevante y limitado de tiempo. Para el público objetivo, ¿cuál utilizar y cuál es el mejor? Conocer a nuestro grupo objetivo, saber qué red social utilizar, es que es el más adecuado y qué acciones tomar y que se deben llevar a cabo, la forma de medir resultados y el cálculo de retorno sobre inversión. El aumento de la comunidad en redes sociales va en aumento, e intentar con los perfiles de marca se tiene que conocer para que el alcance sea adecuado.